Podcast Canal Senior. En este episodio vamos a adentrarnos en un territorio donde la música se convierte en memoria, compañía y vida compartida. La música lírica, con su fuerza emocional, su belleza y su capacidad para despertar recuerdos, tiene un impacto profundo en las personas mayores de 55 años. Activa la atención, estimula la memoria, despierta el lenguaje y sobre todo crea vínculos. Hoy conversamos con Adolfo Nieto, director de Mundo Lírico Arte, Cultura y Salud, para explorar cómo mantener hábitos culturales activos, asistir a conciertos y vivir la experiencia social de la ópera, que es algo que puede convertirse en un antídoto contra la soledad no deseada. Porque la música en directo no solo se escucha, se comparte, se siente en grupo y nos recuerda que seguimos formando parte de algo más grande. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad que muchísimas gracias por haberme invitado a participar aquí en este podcast y bueno, espero que le sirva a mucha gente, que lo escuche mucha gente y sobre todo una cosa que a mí realmente me apasiona, que es la música y que naturalmente me gustaría compartir con todas estas personas senior, igual que yo. Estupendo, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué tiene la música lírica que la convierte en una memoria viva para tantas personas? Bueno, pues yo creo que muchas cosas. Lo primero es que nosotros al final, yo recuerdo que cuando yo daba clase de secundaria, muchas veces me decían, no, es que mi papá me ha dicho que la música es una María, ¿no? Es una asignatura María, ¿no? Y esto es una cosa que recordamos todos los mayores, ¿no? Pero sin embargo, al final, todos estos nuevos estudios que se han hecho desde una perspectiva neuropsicológica y a nivel anatómico, a nivel funcional, a nivel neurológico, han demostrado que la música es una de las facetas o una de las características o de las actividades que más al final tienen activación a nivel psicológico y a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, activa áreas como pues el procesamiento auditivo, ¿no? El oído, ¿no? Pues escuchamos música, como el lenguaje, nosotros cantamos las canciones y entendemos lo que nos dicen los cantantes o la música, ¿no? La emoción que nos genera, ¿no? Que incluso ya en la época de los griegos ya comentaban de las emociones, ¿no? De la teoría de las emociones con respecto a la música y sobre todo una cosa muy importante y que nos activa los óptimos por dar un montón de cosas, no solamente la ley del lenguaje, sino de experiencias que hemos tenido y que creo que son tan importantes. Por ejemplo, pues todo lo que es recordar de la memoria autobiográfica, ¿no? De situaciones, igual cuando bailaste con esa primera chica o eso a partir simplemente de la escucha de una canción o solamente sin escucharla, solamente con recordarla, nos recuerda momentos maravillosos de nuestra vida. ¿Por qué crees que la lírica permanece tan arraigada en la memoria incluso cuando otras capacidades se deterioran? Bueno, pues hombre, yo no quiero entrar tampoco en muchos temas de neurociencia, pero sí que es verdad de que nosotros al final lo que trabajamos, sobre todo el lenguaje, lo trabajamos a nivel cortical, ¿no? Y lo que nosotros trabajamos cuando empiezan personas que tienen igual algún tipo de demencia o procesos neurodegenerativos, normalmente suelen ser estructuras como el hipocampo, ¿no? El hipocampo es donde nosotros almacenamos toda la información actual, ¿no? Es lo que nos ayuda a memorizar. Pero sin embargo, cuando utilizamos la música, al final la metemos en un espacio donde realmente tiene que ver más con la emoción, que con realmente con lo que es el razonamiento. Por eso, al final, al ser memoria episódica y conectar con el sistema límbico, ¿no? que es el que se llama, ¿no? Pues resulta que al final entramos por un canal completamente diferente y ese canal en el que está nuestra memoria histórica y en todas las cosas que nos ocurren a lo largo de la vida hacen que la reconozcamos, porque son cosas episódicas de nuestro pasado que sin embargo han sido muy significativas para nosotros. ¿Y qué papel dirías que juega el lenguaje tan presente en la ópera en la activación cognitiva? Pues la ópera, por ejemplo, yo creo que es muy importante por varios motivos. Primero, cuando vemos un espectáculo de ópera no escuchamos solamente música, o sea, estamos viendo actores que nos están hablando de una historia que para ellos ha sido muy importante y muy significativa, ¿no? Historias que normalmente suelen tener pues, relación con emociones que para nosotros son muy importantes, como pueden ser el amor, los celos, la ira, el dolor, la alegría, la rabia, la satisfacción, todas esas emociones que nosotros tenemos tan a flor de piel y que normalmente las hemos visto desde el teatro grecorromano hasta ahora en nuestros días. Cuando vemos igual una serie de televisión, nos siguen hablando de todos estos conceptos. Pues en su época la ópera era un espectáculo
espectáculo total, ¿no? En el que se mezclaba la música, el texto, probablemente pues, con los mejores dramaturgos que había, de los mejores libretistas, pero también con la escenografía, con el teatro, con la danza, con un espectáculo magnífico que incluso los reyes como Luis XIV lo utilizaban para mostrar el poder que tenía el propio rey, ¿no? O sea, era una manera de hacerse diferente y de darse valor a través de la música y a través de la ópera. O sea, fíjate al nivel que llegaba y que, lógicamente, pues cuando una persona igual, pues de repente veía algo que no veía en condiciones normales a lo largo de su vida, pues claro, se quedaba completamente maravillado con lo que era la ópera. Y ahora, con los medios actuales, ocurre exactamente lo mismo. ¿Dirías que puede la música lírica ayudar a mantener la mente activa en personas mayores? ¿De algún modo esto lo has visto en tu trabajo? Me imagino que sí. Claro, lo vemos todos los días. Yo muchas veces cuando hemos hecho actividades que hacemos muy regularmente de musicoterapia, nosotros vemos que incluso médicos nos dicen, mira, Adolfo, tú has conseguido cosas que yo no veo desde hace mucho tiempo, de personas que prácticamente igual estaban con un estado muy avanzado de Alzheimer o de demencia senil y de repente pues empiezan a activarse con estas canciones que son significativas de toda su vida. Incluso recuerdo un caso en una residencia de San Lorenzo del Escorial, en el que una persona ya con un nivel muy avanzado de Alzheimer, en el que que convivía en una residencia con su esposa, pues la señora se puso a llorar porque se pusieron a cantar allí el Que viva España y de repente intentó cantar y lo que sonó fue España, pero eso fue suficiente para una persona que desde hacía meses no pronunciaba ni una palabra. O sea, fíjate la fuerza que tiene la música y hasta dónde podemos llegar con el trabajo a nivel de la música. Por eso ahora realmente es una de las cosas que dentro de la rama de la psicología más se está investigando como una de lo que se denomina como una de las terapias no farmacológicas que tienen más potencial y que se está desarrollando y se está viendo a nivel neurológico en estos últimos años. ¿Y por qué dirías que es importante mantener hábitos culturales activos en la madurez? Bueno, pues porque yo creo que nosotros no somos solamente personas que nos tenemos que guiar de una manera pasiva, ¿no? Sino que al final tenemos que hacer actividades que para nosotros son significativas y son bonitas. Y yo creo que la música, como tiene tantos ámbitos, fíjate, desde el reggaetón hasta el clásico, la música mozárabe, tantas cosas, tantas diferentes variables, la música étnica, tantas variables diferentes que hay, que al final yo creo que hay un espacio para la música en todas ellas. Y esto lo que quiere decir es que si una actividad, por ejemplo, como la música, nos sirve para activarnos, nos sirve para hacer gerontogimnasia, nos sirve para, por ejemplo, pues poder bailar, ¿no? Que a tantas personas les gusta, el hacer coordinación motora. Al final se activan tantas áreas cerebrales que nosotros conseguimos que al final esa maleta cognitiva que nosotros tenemos y esas actividades que igual muchas veces resultan pesadas si no es con algún tipo de motivación, como puede ser la música, pues resulta que se vuelven pues muy, vamos a decir, como poco deseables, ¿no? Y sin embargo, le ponemos un poquito de música a la vida y parece que las cosas cambian, ¿no? Por eso yo creo que yo recomiendo siempre música, porque la música al final nos ayuda en muchísimas facetas de nuestra vida, no solamente para la activación, sino muchas veces también para la relajación. Cada tipo de música tiene su momento. Y en base a esto que estás comentando, ¿qué aporta asistir a conciertos, óperas o recitales que no aporta escuchar música en casa? Bueno, pues yo creo que cuando tú escuchas música en casa, escuchas la música que te gusta, pero yo creo que todo el ritual de decir, pues voy a salir con mi pareja o con mis amigos o yo solo y me voy a poner pues un traje que me gusta o una ropa que me gusta porque voy a salir a la calle y voy a hacer una actividad que no hago todos los días y que sin embargo para mí es importante. Y entonces igual pues te pones una corbatita, te pones una chaqueta, te vistes y te arreglas con tu mujer o con tu marido, ¿no? Y al final decidís tomar un café por el camino y al final después os vais a ver un concierto que os gusta y luego volvéis a casa y lo vais a contar a tantas personas de que lo habéis pasado fenomenal. ¿A ti no te parece que eso es importante y que eso es una actividad maravillosa que vas a recordar durante mucho tiempo, como aquel primer baile que bailaste con la persona que luego fue tu esposa, tu marido, tu novio, tu amigo, etcétera? Tantas cosas buenas que nos hace la música y que nos acompaña la música. Por eso es tan importante el ir a conciertos, por eso es tan importante el salir. Por eso, aunque sea el salir a bailar junto con otras personas a las que quieres o en las fiestas populares, todo eso, y el arreglarse, todo eso es un ritual maravilloso que te activa y que te hace sentirte mejor.
¿Qué beneficios emocionales y sociales has observado en personas que pertenecen al colectivo senior que mantienen una vida cultural activa? De esto que estamos hablando, de que se animan a arreglarse y acudir, por ejemplo, a un concierto. Exactamente, ahí tienes, yo creo, y te doy toda la razón. Yo creo que una de las cosas más importantes es, hay muchas personas que se quedan en casa porque no tienen ninguna actividad que hacer o porque realmente, pues ya el tedio de la vida, que lo tienen como asumido, pues resulta que les hace mantenerse en casa. La vida no es tediosa, la vida es maravillosa, solo hay que pensarlo. No es como decía el gran poeta don Ramón de Campoamor, ¿no? Que decía que en este mundo no hay nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Es verdad que muchas veces las personas que ya tenemos una determinada edad no tenemos la actividad física que tiene mi hijo, que tiene 22 años, eso es lógico, pero también sería una locura yo pensar que tengo que hacer lo mismo que hace una persona con 22 años, ¿no? Y si estoy pensando en la pérdida de que cuando tenía 22 años hacía unas cosas a nivel físico que eran muy importantes, me olvido muchas veces de que la cantidad de cosas maravillosas que yo puedo hacer cuando tengo ahora 59, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que primero es a nivel cognitivo, a nivel de pensarlo, a nivel de analizar de que nuestra vida es maravillosa todos y cada uno de los días que la vida nos regala. Nosotros podemos ver que las actividades musicales, el ir, por ejemplo, a bailar a un centro de mayores, el ir a colaborar en una actividad cultural, y esto nos saca de nuestro día a día, o entra dentro de nuestras rutinas que nos motiva y nos permite hacer actividades. Y sobre todo una cosa que nos ocurre mucho en esta sociedad ahora, sobre todo a partir de la pandemia, la soledad no deseada. Cuando nosotros tenemos soledad no deseada y lo que queremos hacer actividades, no tenemos más que ir a nuestro centro de mayores o otros sitios donde hay muchísimas asociaciones y muchísimas actividades culturales o dentro de las propias residencias, que se hacen tantas actividades culturales para que nosotros nos sintamos mejor, y nada más están a la palma de nuestra mano, están a la altura de la llamada de teléfono o a la altura de salir, y acercarnos a nuestro centro de mayores para disfrutar de todas esas actividades, incluida la música. Desde luego todo esto que comentas al final repercute con beneficios muy positivos tanto a nivel emocional y social el dar el paso y poniendo un poco en contexto lo que has comentado, ¿cómo dirías que un concierto puede convertirse en un espacio de encuentro para personas que viven solas? Porque tú precisamente en este último punto de la conversación has puesto subrayado lo que es la soledad no deseada, que desde luego aquí en Canal Senior luchamos contra ella, pero ¿cómo dirías que a través de un concierto alguien que va solo se anima a ir, cómo se podría convertir en un espacio de encuentro para él o ella? Mira, yo creo, y sinceramente lo creo, que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Nosotros tenemos multitud de posibilidades de compartir actividades. Y muchas veces sí que es verdad que como una cosa social, pues una señora o un señor decir voy solo a un sitio. ¿Dónde está el problema? El problema es de que él siente que va solo y que no puede ir solo una persona a la calle por lo que sea. Yo creo que esos preconceptos, esos prejuicios que a veces tenemos que pasarlos ya un poco por alto, y simplemente es una cosa que es a nivel de pensamiento, son como sesgos que nosotros tenemos en nuestra vida y que realmente en la realidad a nadie le importan, son cosas que nos ponemos nosotros nuestras propias barreras y nuestros propios límites. Yo estoy seguro que lo mismo que cuando tú has ido a cualquier actividad en otro país, ¿no? Y de repente has visto un concierto, has visto una actividad o ha sido una exposición de pintura, de arte, de escultura, de lo que sea, tú perfectamente te has puesto a hablar con la persona de al lado, igual estás, no sé, en cualquier sitio y ves una escultura y dices, qué maravillosa escultura, y la persona que está a tu lado te va a responder. Y no pasa nada. Muchas veces la soledad no deseada tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de que igual nosotros tenemos unas limitaciones y necesitamos unos ayudos y unos apoyos para poder hacer actividades que nos gustan, y eso sí que es verdad. Y lo que hay que hacer es ni más ni menos que pedir ayuda y no conformarnos con no pedirla y encima sentirnos mal porque encima no la hemos pedido. Y si tenemos las capacidades físicas suficientes, no tenemos que tener a nivel moral ni ningún concepto, ni ningún preconcepto, ni nada que nos limite a nosotros mismos. Lo único que tenemos que hacer es decir, yo hoy voy a salir por la puerta y voy a ver esta actividad porque estoy seguro de que me va a gustar. Y el gustar no significa que te tenga que gustar al 100%. Con que te haya gustado un 5%, ya mucho hemos conseguido. Desde luego estoy completamente de acuerdo. ¿Y por qué crees que compartir una experiencia musical genera vínculos tan fuertes? Es decir, si tú y yo ahora mismo estamos viendo un mismo concierto y al final lo comentamos, ¿cómo se puede entre las personas generar ese vínculo?
Bueno, hay muchas cosas que parece que tenemos que ver. Yo no voy a entrar tampoco en cosas así de cómo son las hormonas, de cómo funcionan las endorfinas, ni la serotonina, ni tantas hormonas, ni la dopamina, ¿no? Que tantas, ni el cortisol, ¿no? Que es justamente lo contrario, ¿no? Lo que de alguna manera nos dice, oye, algo en tu vida está mal, ¿no? Pero sí que es una realidad, que nosotros, al final, cuando estamos en grupo, nosotros al final generamos unas emociones positivas y generamos unas hormonas que nos ayudan a estar en contacto con las otras personas. Nosotros somos, bueno, que puede sonar mal, pero somos animales sociales, no somos ni más ni menos que eso, racionales, pero somos animales sociales, nos gusta estar y tener nuestro clan, tener sentimientos y aficiones compartidas. Y si tú y yo tenemos una afición que es compartida, yo estoy seguro de que nosotros, si la deseamos, la vamos a hacer y la vamos a repartir y la vamos a compartir no un día, sino muchos días. Y al final es lo que se crean, pues estos grupos, como puedes ver, grupos de lectura, grupos de pintura, grupos de historia, grupos de tantas cosas y grupos de música, donde al final van a haber conciertos, van a ver actividades en los centros culturales, van a hacer tantas cosas que simplemente es que nosotros digamos, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer adelante. Dentro de eso es una de las cosas que nosotros trabajamos más en musicoterapia, que muchas veces es cuando vamos a residencias o a centros de mayores, las personas pues igual tienen justamente esto que comentas, ¿no? La sensación de soledad no deseada y al mismo tiempo de no querer recurrir por vergüenza o por tantas cosas, un poco por las situaciones sociales que nosotros hemos tenido hace años, nosotros que somos los del siglo XX, ¿no? De que al final pues nos dan vergüenza muchas cosas, como el estar solos, parece como que eso es un problema. No es ningún problema. Nosotros nos tenemos que adaptar a nuestra realidad. Es como cuando, fíjate, si yo viviese toda la vida en Madrid o en Sevilla o en Barcelona y de repente me voy a vivir a Lisboa. Lisboa es una ciudad maravillosa y ¿por qué no voy a poder salir y por qué no voy a poder conocer otras personas? No tengo más que hacer el esfuerzo también por mi parte, porque nadie te va a decir, yo no quiero hablar contigo. Si compartimos una afición y tú dices, ¿te ha gustado esta ópera de Verdi o de Puccini? ¿Te ha gustado cuando salimos de la ópera? Tú vas a decir, sí, no, me ha gustado este cantante, me ha gustado el otro. Nadie te va a decir que no te responde. Es que muchas veces son preconceptos y prejuicios que nosotros tenemos y a veces esos nos afectan de tal manera que nos impiden hacer nuestras actividades de la vida diaria y las debemos hacer. Solamente nada más lo que tenemos que hacer es quitarnos esa emoción de que no debemos hacer esa cosa, racionalizar las cosas y decir, no, es que esto para mí es importante y lo quiero llevar adelante. Y simplemente con eso somos capaces de salir a la calle nosotros solos y de hacer cosas que nos gustan. Y justamente allí donde lo hagamos nosotros y lo donde hagan otras personas es donde vamos a tener el encuentro, las amistades nuevas, las colaboraciones nuevas, las cooperaciones, todas esas cosas que al final ocurren cuando nosotros damos ese primer paso que parece que es muy difícil y luego resulta que cuando lo damos muchas veces pensamos, ¿y por qué no lo hice antes? Pues en base a todo lo que hemos ido comentando durante la conversación, una última pregunta. Si tuvieras que resumir en una frase el poder de la música lírica para combatir la soledad, esta soledad de la que hemos estado hablando, ¿cuál sería? Bueno, yo soy un amante de la música lírica, ¿no? De la ópera, de la zarzuela, ¿no? Que es tan conocida, incluso también de la copla, ¿no? De todos estos géneros españoles, que es el pasodoble, todos estos géneros españoles que son tan nuestros, que nos llenan de emociones. Pero yo hablaría no solamente de eso, hablaría de la música en general, ¿no? Hablaría de que al final la música nos ayuda a seguir adelante, nos genera emociones positivas, nos genera recuerdos que tenemos de hace muchos años o recuerdos actuales que nos hace sentirnos bien, que nos hacen ir hacia adelante, que nos hacen el compartir con otras personas, que nos hacen bailar, que nos hacen disfrutar, que nos generan endorfinas, que nos genera dopamina, que nos genera serotonina, que nos genera amor hacia otras personas, que nos genera amistad. Todo esto nos lo produce nuestro cerebro solamente con el hecho de que nosotros le demos un espacio a la música que nos permita hacer tantas cosas, incluidas nuestra coordinación motora, nuestros movimientos, todas las actividades de la vida diaria a nivel físico, que la música nos ayuda mucho y simplemente con esos hechos nuestra vida, sinceramente y de verdad, no lo dice Adolfo Nieto, lo dice la ciencia, nuestra vida mejora. Pues muchas gracias, Adolfo, que esta conversación nos recuerde que la música no solo se escucha, se comparte, nos despierta, nos acompaña y nos une, porque en cada nota hay memoria, en cada voz hay emoción y cuando vivimos la cultura juntos, tal y como hemos expresado durante toda esta conversación, la soledad encuentra menos espacio para quedarse. Así que lo dicho, Adolfo, muchísimas gracias por todo y nos escuchamos en próximos episodios de Canal Senior.
Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias a Canal Serio por dar esta divulgación a tantas personas que le dais y que le ayudáis. Y bueno, y yo encantado de haber formado parte con mi pequeño granito de arena, de estar allí con todos vosotros. Muchas gracias. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.